Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Agradezco la presencia que nos dan para estar con nosotros. Estamos completamente en vivo a través de la plataforma Zoom y simultáneamente a través del Facebook Live de Yo Soy Médico 17. Hoy en día, antes de entrar de lleno a nuestro tema, quiero comentar que por ahí me enteraron de un hackeo a una conversación que tenía una plataforma en una reunión Zoom, pero de acuerdo a la información que tenemos y con la información que hemos checado con nuestros técnicos, esto no ocurrió en la plataforma, ocurrió en la máquina de una persona en particular que era la que estaba transmitiendo. Y esto ocurre porque no, de haber entrado a una plataforma podía manipular a cualquier espectador, lo que no ocurrió, incluso les daban instrucciones. Entonces, no ocurre eso, la plataforma hasta ahora ha sido segura y no, bueno, ustedes saben que un alto porcentaje de la información que corre en Internet no es real. Y bueno, en el caso particular, esta reunión es segura con Zoom y además está transmitiéndose simultáneamente en el Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien por cierto agradezco que nos faciliten la plataforma siempre para temas de esta importancia y envergadura. Les recuerdo nuestras redes sociales, Medical Legal Center, en Facebook, Twitter e Instagram. El día de hoy tenemos una plática buenísima porque tendremos la experiencia del licenciado Óscar Alcaraz Paz, quien nos hablará de la importancia del procedimiento administrativo ante un servidor público, máxime en estos momentos que tanto puede requerirse o podemos ser sujetos de un procedimiento administrativo. El licenciado Oscar Alejandro Alcaraz Paz es abogado, ha cursado diversas especialidades como en Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Panamericana y con ella obtuvo su grado de maestría por la Universidad Panamericana. Entre otras múltiples actividades, es investigador y es abogado del staff de Medical Legal Center. Entonces, sin mayor preámbulo, nos permitimos en este momento pedirle al licenciado si se puede. Ya lo tenemos en vivo, licenciado Oscar Alcaraz, bienvenido. El auditorio es tuyo. Muchas gracias por tu participación. Gracias. Gracias, maestro Dávila. Muy buenas noches a todos. Gracias al licenciado Abraham Dávila por la invitación a estas pláticas, a estas conferencias. Gracias a ustedes por el favor de su atención. Espero que les sea de utilidad esta plática del día de hoy. Y vamos a ver lo que es un poquito lo que es la cuestión del procedimiento administrativo como servidores públicos a los médicos que trabajan en instituciones como el IMSS, como el ISSSTE, como Salubridad, y que muchos tienen las inquietudes porque de repente le llegan los citatorios a las famosas audiencias de ley o anteriormente los mandaban llamar directamente a la Ciudad de México y no sabían por qué se debía este procedimiento y qué era lo que representaba este tipo de procedimientos. Bueno, pues le platico. Principalmente todos tienen la inquietud, principalmente los médicos del IMSS, de por qué si tienen un departamento jurídico y si de repente se le llevó un procedimiento en su departamento jurídico, ¿por qué de repente los están llamando a un órgano interno de control? Y muchos van a decir, pues es que yo no soy servidor público, a mí me tienen que hacer el procedimiento eh, laboral, el que me llevan en el departamento jurídico. Y desgraciadamente déjenme comentarles por qué. Está contemplado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que todo el personal que dependa de una institución gubernamental dependiente del gobierno federal, así como las instituciones que pueden ser autónomas o que cuentan con cierta autonomía, todos los trabajadores y todos los funcionarios públicos que trabajen en estas instituciones son servidores públicos y por tanto se les puede instaurar el procedimiento administrativo de responsabilidad.
También, esto nos lo encuadra el artículo 108 de nuestra Constitución, y el artículo 109 prácticamente es el que da origen y lo que da pie a que se haga el procedimiento administrativo. En síntesis, lo que nos exige el artículo 109 constitucional es que si hay algún servidor público que falte a sus funciones y a las obligaciones que tiene como servidor público, que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, podrán ser sancionados por las leyes correspondientes. Anteriormente, bueno, las leyes del procedimiento administrativo sancionador han sido modificadas. Anteriormente nada más existía lo que era la ley federal del procedimiento, la ley federal, no, perdón, la ley del procedimiento administrativo, la ley, y luego crearon la ley federal del procedimiento administrativo contra los servidores públicos, y posteriormente se crea la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Estas variaciones, ahorita les voy a explicar en qué consisten y en qué nos benefician y en qué nos perjudican. Hay una variante importante en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es que ahora se puede sancionar también a particulares. Anteriormente nada más estaban incluidos lo que son los servidores públicos, y ahora se incluye a los particulares. Otra de los cambios significativos es que se dividen, bueno, ya estaba dividida las sanciones o las faltas sencillas, o que así se le puede denominar, de las faltas graves. Actualmente esta división nos habla que las autoridades, quienes van a conocer de las faltas graves o que van a resolver estos asuntos, van a ser los tribunales de justicia administrativa. Como les comentaba, inicialmente estaba la ley, lo que era la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y cambió a ser a la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. ¿Cuál es la diferencia de estas leyes? Una ley federal nos habla únicamente en cuestiones de la competencia. Una ley federal va a aplicar en toda la República, a diferencia de la ley estatal. Es un ejemplo. El Código Penal Federal va a tratar sobre todos los delitos que estén contemplados, que se cometen en contra de la federación. Y el Código Penal Estatal únicamente va a ver los delitos que están contemplados dentro de precisamente del Estado. Ya hay un Código Nacional de Procedimientos Penales que ese va a aplicar en toda la federación y en todos los estados. La ley general, así como aplica de manera en toda la república, también en todas las instancias. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la Ley General de Salud. Hay una ley general, pero cada estado, y de acuerdo a su ritmo y a las necesidades del estado, pues crea su propia ley estatal de salud, que obviamente se va a pegar, o lo que no esté establecido en la ley estatal se va a supeditar a lo que nos dice la ley general. Esas son las diferencias sustantivas de lo que es una ley federal. La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos entró en vigor el 13 de marzo del 2012, y la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, entró en vigor a partir del 19 de julio del 2016, es decir, que es muy reciente. Muchos asuntos todavía no tenemos resolución de los que se están iniciando con esta nueva ley. Y ahorita les voy a explicar más o menos cuáles son las diferencias.
En la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, básicamente cuando citan a un médico, a un profesional de la salud, lo hacen en base a 2 articulitos, porque ahí engloban prácticamente todo lo que es las responsabilidades. Y es base en el artículo 8, que nos dice que será responsabilidad de los sujetos de esta ley ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones a las obligaciones previstas en esta, a fin de salvaguardar los principios de honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio. Anteriormente ya vimos, esto lo venía contemplando desde el artículo 109 constitucional, y el otro artículo que más se maneja en el área de la salud es el artículo 8, que dice que todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones. La fracción 24 nos dice que deberá de abstenerse de cualquier acto o omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué lo engloban en estos 2 artículos nada más? Precisamente uno es, si incumples con tus obligaciones, ahí hay un motivo de responsabilidad. Si con tu acción o tu omisión implica el incumplimiento de un deber o de una norma, podrá ser sancionado. El ejemplo más sencillo que les puedo presentar es, ustedes atienden a determinado paciente, el paciente no evoluciona satisfactoriamente, no nos vamos a meter si hubo o no responsabilidad, pero resulta que ustedes no llenaron correctamente las notas médicas del expediente clínico. Como aquí, con el simple hecho de que no hubieran puesto las constantes vitales, que así no lo estipula la norma oficial mexicana 004, con este simple y sencillo hecho ya vamos a ser objeto de que se nos señale una responsabilidad, y esto es porque estamos faltando a esa norma. Que se tenga o no razón, les digo, porque al final de cuentas no se va a ver si hubo mala o buena práctica en la medicina. Aquí lo que se va a sancionar es que se incumplieron las normas que se tenían o que estábamos obligados como servidores públicos a cumplir. Por eso les digo, anteriormente en esta ley eran los 2 articulitos en los que se basaba. Y prácticamente todos los médicos que les iniciaban procedimiento administrativo de responsabilidad les criticaban o estos eran los fundamentos en los que se basaba la autoridad para sancionarlo en estos 2 artículos que les comentaba. ¿Cuál era el procedimiento del que se contemplaba en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos? Era un procedimiento relativamente sencillo. ¿Por qué relativamente sencillo? Porque los mandaban llamar, ustedes como les comentaba, regularmente era a la Ciudad de México porque así se estipulaba la ley, que iban a ser citados donde residiera el órgano de responsabilidades, el órgano interno, donde tuviera su sede, y regularmente todos los órganos internos tienen su sede en la Ciudad de México, tratándose de organismos o instituciones como el IMSS o el ISSSTE, porque las instituciones de salud a nivel estatal también tienen sus propios órganos internos, y estos órganos internos de control van a hacer sus propios procedimientos, y cada dependencia tiene su propio órgano interno de control. Y el que vamos a tomar como ejemplo es el general, el que se utilizaba para las instituciones que les estoy comentando, como el IMSS o el ISSSTE, y era que los llamaban a ustedes a una audiencia. Esta audiencia se le denominaba audiencia de ley. En esta audiencia de ley, ustedes tenían la oportunidad de comparecer ante la autoridad y declarar en su favor, tratando de desmentir lo que se les estaba señalando en un citatorio que previamente se les había hecho llegar. Estos citatorios regularmente parecían testamentos o parecían Biblias, porque de repente vendían 25, 30 hojas de todas las desviaciones que señalaba la autoridad. Entonces se presentaba ante la autoridad
Y aquí nos decían que teníamos 5 días para presentar nuestras pruebas. Las pruebas, aun cuando la ley que se iba a utilizar supletoriamente, es decir, lo que no estuviera regulado por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se iba a apoyar en lo que era el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles. Pero realmente los órganos internos se manejaban prácticamente a su antojo. De repente había algunos que sí se sometían a lo que nos decía la norma, otros nos ponían muchas trabas. Al final de cuentas, por eso les digo que entre comillas era un procedimiento sencillo. Entonces, nosotros optábamos por presentarnos y ya presentábamos nuestra declaración por escrito. Incluso en esa misma audiencia presentábamos el escrito de pruebas. Las pruebas que se podían presentar regularmente, como son cuestiones normativas, aquí se utilizan mucho las pruebas documentales. Obviamente también nos basamos en lo que son las pruebas periciales. Las pruebas testimoniales son un poquito complicadas, o eran un poquito complicadas porque, como les digo, primero convencer a los compañeros que quisieran ser testigos ante una autoridad. Y segundo, pues había que trasladarlos a la Ciudad de México. Entonces, era un poquito complejo esta situación y por eso optábamos nada más por pruebas documentales y pruebas periciales. Una vez que se desahogaban para ofrecer las pruebas nos daban 5 días. Una vez que se desahogaban estas pruebas, la autoridad se supone que tenía 10 días para resolver. Y digo se supone porque prácticamente ningún órgano interno de control resolvía en ese término de 10 días. Regularmente los órganos internos de control se tardan 2, 3 años, casi se les anda prescribiendo los asuntos y se tardan mucho. Imagínense, hay asuntos que se llevaron o se suscitaron, por ejemplo, en el 2015, los mandan llamar en el mismo 2015 y es hora que todavía no se resuelve. Es compleja la cuestión administrativa y es compleja la situación para tratar de obligar a estos órganos internos. Pero bueno, ese procedimiento ya no está en vigor, solamente algunos de los procedimientos que están pendientes. Ahora, como les decía, a partir de julio del 2016 nace la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ya a esta ley ya le quitaron la palabra de los servidores públicos. ¿Por qué? Porque ya no nada más son responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Como les comento, ya pueden ser también los particulares pueden verse sancionados con esta ley. Una de las novedades es que hay 3 tipos de autoridades, que son la autoridad investigadora, la substanciadora y la resolutora. ¿Cuál es una? La investigadora, no sé si a ustedes o a alguno de ustedes les haya tocado, que las contralorías o los órganos internos hacían supervisiones o hacían auditorías. Esto regularmente lo utilizan o lo hacen en cuestiones administrativas, pero también se hacen auditorías a los médicos en cuestión de los expedientes clínicos. El problema es que anteriormente la persona o el órgano de responsabilidades o de atención y quejas y responsabilidades, lo que hacía era checaba lo que era hacía la auditoría, hacía el procedimiento y sancionaba. Entonces, pues aquí era muy evidente pues que la resolución iba a ser conforme a la misma autoridad había determinado en la misma auditoría. Actualmente se supone que eso se va a erradicar con esta ley, porque ya la autoridad investigadora va a ser distinta a las autoridades substanciadoras y a la autoridad resolutora. ¿Qué va a hacer la autoridad investigadora?
va a recabar todos los elementos que se tengan, ya sea por un reporte o por una queja, e incluso va a solicitar informes, incluso ustedes les pueden solicitar informes para que los remitan. Van a dar de 5 hasta 10 días para que se entreguen esos informes y pueden utilizar medios de apremio, multas, etcétera, para forzarlos a que entreguen los informes que se les está solicitando. La autoridad sustanciadora, aunque va a ser parte del mismo órgano interno de control, no va a ser el mismo que conoció de la investigación. Y esto nos habla un poquito más de autonomía y un poquito más de objetividad, porque ya quien está recabando las pruebas en nuestra contra, pues ya no va a ser el mismo que va a resolver, sino va a ser otra persona, aunque sea de la misma dependencia. Y en la autoridad resolutora va a haber una etapa del procedimiento, ya después de que se entregue el informe, ya después de que se comparezca a la audiencia, porque aquí también, ahorita más adelante nos vamos a platicar sobre lo que es el procedimiento administrativo con la nueva ley. Aquí también, hasta cierta etapa, va a intervenir la resolutora, la sustanciadora, y en determinada etapa va a intervenir la autoridad resolutora. ¿Qué diferencia va a haber entre una sustanciadora y una resolutora? Les digo, esto es por cuestiones de etapa del procedimiento, pero les digo, estos son pros. ¿Cuáles son los contras? Los contras es que cuando se trate de faltas graves, que ahora sí están más delimitadas y con mayor precisión en cuanto a cómo va a ser la sanción para cada tipo de falta, cuando se trate de faltas graves, quien va a intervenir y quien va a resolver este tipo de situaciones va a ser el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Y por qué decimos que va a ser en contra? Porque muchas veces los procedimientos en los órganos internos de control, a mí todavía me tocó manejar asuntos donde quienes hacían los procedimientos eran contadores, no eran ni abogados, ni médicos, ni sabían nada. Por ejemplo, en un caso médico no tenían ningún conocimiento del área. Esto ha ido cambiando y les digo, ¿cuál es el problema de que ahora el Tribunal de Justicia Administrativa resuelva en causas graves? Que aquí, lógicamente, ya los jueces administrativos ya están más capacitados y tienen mayor conocimiento de lo que es el derecho y cómo se debe de aplicar. Porque aunque en los órganos internos haya abogados, haya médicos que apoyen a los abogados, ellos son muy lineales en sus resoluciones. ¿Qué significa esto? Que básicamente, como les decía, se guían en el librito. Si algún servidor público se sale de esta línea que está escrita, estos personajes se encuentran lo que es responsabilidad porque se apartaron a los lineamientos que tenían previamente establecidos. Como les comentaba, en la nueva ley ya quienes pueden ser llamados también son los particulares y solamente en casos donde haya faltas graves. Y ahorita vamos a platicar cuáles son los casos. Les comentaba que en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo de Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, había 2 articulitos en los que se basaban las autoridades para fincar responsabilidad a los médicos. Aquí prácticamente es uno, pero aunque sea un solo artículo, en sus fracciones nos pasó también a perjudicar, porque, por ejemplo, el artículo 7 de la anterior ley decía que habrá falta cuando el servidor público no se apegue a la legalidad, a la honradez, a la lealtad, a la imparcialidad.
En esta nueva ley nos están agregando algunas especificaciones más en este artículo. Cuando nos dice, cuando no se sujeta a los principios de disciplina, ¿qué significa esto? Que, por ejemplo, si nos mandan a hacer determinada actividad, no, y si no la cumplimos, vamos a ser objeto de responsabilidad. La objetividad, pues también va a ser otra causa. El profesionalismo, quién va a calificar el profesionalismo? La integridad, ¿quién va a calificar la integridad? La rendición de cuentas, esto pues es muy evidente. La eficacia y la eficiencia. Estos son dos términos sumamente delicados. ¿Por qué? ¿Qué es la eficacia y qué es la eficiencia? La eficacia se supone que es hacer bien las cosas. Se supone que las debemos de hacer conforme nos lo marca el librito, y si las hacemos conforme nos lo marca el librito no hay ningún problema. Pero ¿qué es la eficiencia? Que se hagan las cosas como se esperan o como se tienen marcadas o como si fuera la ilusión de que fueran correctas las cosas. Aquí no podemos cumplir con la eficiencia porque desafortunadamente por las carencias que se tienen en el sector público, en el sector de salud, no se puede cumplir con la eficacia ni con la eficiencia. Aparte hay otros agregados que pusieron en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es cuando se incumpla también lo que es el código de ética. Anteriormente los códigos de ética eran como políticas que si bien había que seguirlas, no había una obligatoriedad. Ya los códigos de ética, ya hay también ya hay una obligatoriedad. Desafortunadamente, ya el código de ética lo va a hacer cada institución y va a ser conforme a ellos crean que tiene que ser los códigos de ética. Una de las fracciones es también el que agregaron es actuar que no se actúe conforme a las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas que se les atribuyen a su empleo, cargo o comisión. Es lo mismo, si no cumplimos lo que debemos de hacer conforme lo tenemos que hacer, va a ser motivo de procedimiento de responsabilidad administrativa. Otra de las fracciones, actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades. Miren, esto es lo que les hablaba de la eficiencia. Muchas veces no se va a poder cumplir. Aquí nos habla de metas y de logros, que es un absurdo. Quizás podemos hablar de metas en la Comisión Federal de Electricidad, quizás podamos hablar de metas en Pemex, pero no podemos hablar de metas y resultados en un Instituto Mexicano del Seguro Social, porque no son, los pacientes no son materiales, no es una producción en masa. No podemos llevar a cabo los estándares que nos dice que debemos de ver 4 pacientes en 1 hora, es decir, cada paciente en 15 minutos. Es imposible porque no se puede hacer una buena evaluación del paciente, como ustedes lo mencionan, un PSOAS correcto. Imagínense, la mayoría de casos de responsabilidad profesional es porque se rompió la empatía, la confianza entre médico, la relación médico-paciente. Imagínense cómo no se va a romper si en 15 minutos ni siquiera vamos a terminar de escuchar al paciente. Muchas veces es imposible. Que nos dicen, es que los que ya no son de primera vez, eso los puedes ver hasta en 10 minutos. Cuidado, no permitan que suceda esto, porque tampoco en 10 minutos y va a llegar el momento en que les pidan estar viendo un paciente cada 10 minutos, lo cual es imposible. No digo que no se pueda ver, sí se puede ver, pero que les den una atención con calidad no va a ser esto posible, porque no
comprendo yo cómo se va a dar una atención con calidad en 10 minutos, si ni siquiera tiempo para un buen interrogatorio se va a tener, mucho menos para una buena evaluación clínica. Entonces, aquí la salvedad es que ya nos especifican un poquito lo que son y nos delimitan lo que son las faltas graves a las no graves. ¿Y por qué? Les voy a explicar. Anteriormente, si en el IMSS o en el ISSSTE presentaban una queja porque falleció un paciente y el IMSS o el ISSSTE determinó pagar la cantidad de 1.200.000, 1.300.000 pesos, ¿qué hacía la institución? Inmediatamente lo derivaba al órgano interno de control, el órgano interno de control hacía el procedimiento administrativo y de inmediato le cargaba al médico esta cantidad que tuvo que pagar al paciente o los familiares. Y esto era porque en la anterior ley era muy ambiguo la manera de sancionar. Y aquí, y al momento en que se divide las faltas de graves y no graves, creo que es un aliento para el profesional de la salud para que no se le esté achacando los pagos por responsabilidad patrimonial que tuvo que hacer la institución y que se los quiera cargar a ellos. Por ejemplo, nos dice el artículo 49 que incurrirá en falta administrativa no grave quien no cumpla con las funciones, atribuciones, comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto tanto a los demás servidores públicos como a los particulares con los que llegare a tratar. Esto es lo mismo, el que no cumpla con sus funciones como debe de ser, va a ser una falta no grave. Atender las instrucciones de sus superiores siempre que éstas sean acordes con las disposiciones relacionadas con el servicio público. En caso de recibir una instrucción contraria al derecho, habrá que reportarlo también para que se tome en consideración. Muy importante, registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión tenga bajo su responsabilidad. ¿Qué significa esto? Que hay que tener cuidado con los expedientes clínicos, porque los expedientes clínicos muchas veces los tenemos bajo nuestro resguardo. ¿Y cómo se acredita que lo tenemos bajo nuestro resguardo? Porque firmamos los famosos vales. Y de repente es muy común, todavía sigue sucediendo que va el paciente por el hospital y va cargando él solo su expediente clínico. Y yo siempre les comento a los médicos, lo mínimo que pase es que, por ejemplo, que saque copias. Y si saca copias, no es para nada bueno. Lo peor que puede suceder es que extravíe el expediente clínico. ¿Y qué pasa aquí? Pues nos vamos a quedar sin nuestra defensa, que es el expediente clínico, nos vamos a quedar con un problemón administrativo porque tenemos la obligación de custodiar el expediente si firmamos los famosos vales. Entonces, estas son algunas de las faltas no graves y que generalmente son las que van a encuadrar, no son todas. Les estoy platicando nada más lo que puede encuadrar en el profesional de la medicina. Hay otras faltas que no creo que suceda porque hablan incluso algunas hasta de cuestiones electorales. Ahora sí, las faltas administrativas graves de los servidores públicos. Y por eso les decía que esto es un alivio. Yo espero que ninguno de los médicos o de los profesionales de la salud se vean inmiscuidos en estos delitos. Y nada más los enumeré, alguno de ellos, para no andar mucho en los mismos. El cohecho, ¿qué es el cohecho? Pues ya saben, la famosa dádiva. Te voy a dar por hacer o por dejar de hacer. Esto realmente no lo hace el médico. El peculado es cuando yo distraigo para mí o para cierta persona el cierto recurso. El desvío de recursos es que, por ejemplo, yo tengo etiquetado un recurso para cierta cosa, para cierta actividad y lo mando a otra área.
La utilización indebida de información. Uno puede pensar que a lo mejor es, por ejemplo, los expedientes clínicos, pero pudiera ser, aunque no nada más, aquí habla de información privilegiada en cuanto a obras, en cuanto a cuestiones que puedan implicar cierta movilidad de recursos y que sean para X o Y persona que vaya a ver una utilidad. El conflicto de interés es cuando yo tengo la obligación de reportar que algún familiar, alguien ha llegado a mí, o caso contrario, alguien con quien yo tengo dificultad, vaya a contratar obra pública, etcétera, y yo no lo reporte y no me abstenga, no solo no lo reporte, no me abstenga. En fin, tráfico de influencias, encubrimiento, el desacato. El desacato se los voy a platicar porque no es el que yo haga oídos sordos a una indicación de mi superior. El desacato es cuando se hace oídos sordos de una autoridad. Esto es que si un juez, que si el mismo órgano interno o si un superior me da una orden de hacer o dejar de hacer ciertas cosas y yo no lo cumplo, aquí estoy incurriendo en desacato. Pero tiene que ser una autoridad y tiene que ser un mandamiento lógicamente por escrito. ¿Cuáles son las sanciones por faltas administrativas no graves? Son relativamente sencillas y les digo que aquí vamos a descansar un poquito porque no son tan delicadas las sanciones. Uno, la amonestación pública o privada. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La amonestación privada es que nos den un papelito, que nos den algo por escrito y nos estén diciendo, ¿sabes qué? Te estamos amonestando porque incurriste en una falta, no es de carácter tan grave que te tenga que sancionar con una mayor pena. La diferencia de la amonestación pública es que este papelito me lo van a entregar, puede ser en la dirección de mi hospital, y con personal que esté ahí presente. Es lo público de la amonestación. Suspensión del empleo, cargo, comisión. Esto significa que me pueden a mí suspender de 1 a 30 días. La destitución del empleo, cargo, comisión. Esto es uno de lo más delicado. Y la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. ¿Qué significa esto? No que vaya yo a perder mi cédula o que no vaya a poder atender pacientes en otra institución. La inhabilitación es nada más para desempeñar cargos públicos dependiendo donde se me haya sancionado. Es decir, si se me sancionó en el IMSS y se inhabilita para ejercer cargos públicos, yo no puedo seguir trabajando en el ISSSTE. O no puedo seguir trabajando en algún hospital de especialidad de la Secretaría de Salud, que es de carácter federal. Yo puedo seguir trabajando en mi clínica, si trabajo en Secretaría de Salud, estatal, yo puedo seguir trabajando aunque no tenga esta inhabilitación, porque son para inhabilitación para ejercer cargos públicos, dependiendo donde la institución, es decir, el ámbito de competencia de la institución. Como les decía, la suspensión del cargo podrá ser de 1 a 30 días naturales y la inhabilitación aquí son un poquito, es donde se amplía un poquito más y puede ser de 3 meses a 1 año. Estos en los delitos no graves. En los delitos graves está también la suspensión del empleo, cargo y comisión, pero esta va a ser hasta por 3 meses. De 30 a 90 días naturales. Destitución, sanción económica. En la anterior no hay sanción económica y ahorita les voy a explicar por qué cuál es el beneficio. Y la inhabilitación temporal para desempeñar cargos. Aquí sí se amplía un poquito más
la inhabilitación y puede ser hasta de 20 años. De 10 a 20 años. ¿Cuándo va a ser? Cuando, si la falta grave no excede de 200 veces el valor diario de la UMA, es la unidad de medida y actualización, y esta cantidad son 17,376 pesos. Será de hasta por 10 años y de 10 a 20 años cuando se exceda esa cantidad. Es decir, que si ya el daño patrimonial se fijó en 30,000 pesos, ya aquí me pueden inhabilitar hasta por 20 años. Y ahorita les voy a platicar cuál es lo satisfactorio de esto y por qué se está dividiendo. Anteriormente, como les decía, no había, en la anterior ley, no había especificación a quién se le iba a poner la sanción económica. Aquí nada más nos hablaba que se iba a imponer una sanción, incluso hablaba de 3 tantos. ¿Qué significa esto? Que si yo había ocasionado que, por ejemplo, yo atendí a un paciente y el paciente no se sintió cómodo con mi atención y se fue al particular, y en el particular pagó 50,000 pesos, y este paciente regresa y presenta una reclamación por 50,000 pesos al hospital y el hospital le paga, esto significa que el hospital a mí me podía cobrar hasta 150,000 pesos. Con la nueva ley no, porque en la anterior ley no especificaba. Aquí sí son específicamente para cuando son faltas graves. ¿Y cuáles son las faltas? Las faltas graves, las que ya platicamos: cohecho, peculado, desvío de recursos, etcétera, etcétera. Y eso creo que ningún médico le puede suceder. Pero ahora hasta son más benévolos con la nueva ley, porque antes era hasta 3 tantos, ahora son hasta 2 tantos. Así es de que pues, ya debe de finalizar esta situación de que se les esté cobrando todo lo que paga la institución. Ahora vamos con lo que es la investigación. Como les comentaba, la investigación es donde las autoridades van a reclamar o van a recabar toda la documentación y todo aquello que ellos consideran pertinente para iniciar un procedimiento administrativo de responsabilidad. Ya ahora el procedimiento administrativo ya va a ser un poquito más complejo, ya es más detallado, ya lo especifica más la nueva ley, incluso ya tenemos mayor certeza con la nueva ley. La autoridad nos va a dar de 5 a 15 días para nosotros cumplir los requerimientos. Si no, ahí van a aplicar medidas de apremio, como les decía, multas, sanciones, y que van hasta muy, muy, muy caras las multas. Imagínense, de 100 a 150 veces el valor diario de la unidad de medicina y actualización, la cual podrá duplicarse y triplicarse en cada ocasión hasta alcanzar 2,000 veces el valor diario de la UMA. Si quieren ahorita, a los que me están levantando la mano y los que tienen las preguntas, si me permiten, al final de la exposición, podemos dar pie a las preguntas y respuestas. Ok, ya para el procedimiento, ¿qué es lo que se va a hacer? También va a haber una audiencia de ley. Bueno, no se le conoce como audiencia de ley, ya va a ser audiencia inicial. Pero previo a esto, la autoridad investigadora va a hacer un pliego de responsabilidad una vez que concluyó todas sus investigaciones. Y este pliego va a decir si hay responsabilidad o no hay responsabilidad. Si hay responsabilidad, va a pasar a la autoridad sustanciadora, que va a ser parte del mismo órgano interno de control, pero ya van a ser personas distintas o áreas distintas. Aunque sea una misma dependencia, va a ser diferente. Y también, cuando manden ese pliego,
van a determinar si la conducta es grave o no es grave. Así es que la situación desde un inicio, pues ya vamos a saber a lo que vamos para poder defendernos. Por eso les digo que se detalló un poquito más la ley. Déjenme les platico. Como se trata de un procedimiento sancionador, es decir, del Estado frente al gobernado, aunque supletoriamente se utilice el Código de Procedimientos, el Código Federal de Procedimientos Civiles, los principios que se van a utilizar para el procedimiento administrativo sancionador van a ser los que se sustentan en el derecho penal. ¿Como cuáles? Como los principios de presunción de inocencia, el principio de guardar silencio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya una vez que la autoridad sustanciadora tiene el pliego y ya está calificada la falta como grave o no grave, va a iniciar el procedimiento y se le va a llamar al servidor público. Y nosotros vamos a comparecer a la audiencia inicial. Nos van a señalar la hora y el día y las faltas. Es muy importante. Los citatorios, anteriormente les decía que parecían Biblias, y parecen Biblias porque nos están señalando hasta que no pusimos una coma en el expediente clínico. Por eso son tan amplios y tan extensos los citatorios. Después de esto, también vamos a poder ofrecer pruebas. El mismo día de la audiencia, el mismo día vamos a poder ofrecer pruebas. Si son documentales y las demás, pues se van a desahogar conforme la misma circunstancia lo vaya dando, se vaya requiriendo. Por ejemplo, la pericial, pues nos van a tener que señalar cuándo el perito va a tener que aceptar el cargo, cuándo va a tener que presentarse a emitir su dictamen, y esto pues va a llevar un poquito más de tiempo. Ahora aquí se les amplía un poquito más del tiempo a la autoridad y anteriormente eran 10 días. Aquí nos dice que van a contar con 30 días después de que se hayan desahogado todas las pruebas y se hayan ofrecido los alegatos. Aquí va a haber 30 días para que la autoridad resuelva. Hasta el momento, todavía a mí no me toca que ninguna autoridad me haya resuelto un expediente con la nueva ley. Pues como les comento, con la nueva ley hay nuevas oportunidades, es más eficiente. Los asuntos que me han tocado han quedado en investigación, sin mayor formalidad, más que el requerimiento. Y creo que con la nueva ley nos va a beneficiar un poquito más, tan solo por el hecho de que nos están quitando o están separando los delitos graves y que prácticamente ningún personal de la salud creo que se pueda ver involucrado en este tipo de faltas graves. Hablo de delitos porque también otra circunstancia con la ley nos establece que si se está en presencia de estos delitos, aparte del procedimiento administrativo, se tiene que dar vista a la autoridad penal para que estos hagan lo propio y hagan su propio procedimiento. Ahora sí, si me permiten, vamos a dar pie a las preguntas, que creo que hay muchos interesados en que les responda. Ok, por aquí me pregunta Enrique Mainero cuál es la función de la autoridad sustanciadora. La autoridad sustanciadora va a ser quien va a recabar el procedimiento, los documentos y el informe que dé eso es el informe de responsabilidad que dé la autoridad investigadora. Y él va a celebrar el procedimiento
hasta la fecha de la audiencia inicial. En los casos graves, de faltas graves, la autoridad sustanciadora y resolutora va a ser el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ok. Por aquí me pregunta José de la Torre y me comenta, la medicina es una ciencia de medios y no de resultados, ya que está de por medio características biológicas del ser humano, como se debe invocar este principio. Exactamente, doctor, y como yo les comentaba, las resoluciones de las autoridades administrativas se basan un poquito más en lo que es el libro, por eso yo les comentaba, ellos muchas veces no les interesa el resultado. Quizás el paciente se le dio una buena atención y salió todo bien, pero resulta que el paciente se está quejando, por ejemplo, a que no le dieron a firmar el consentimiento informado. Y, por ejemplo, dice la norma oficial mexicana que y desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice que todo paciente tiene derecho a la salud y este derecho implica la autodeterminación y la información. Y si no se le dio a firmar el consentimiento informado, está faltando a una regla y a la norma, en este caso particular, que es la norma oficial mexicana, la 004. Entonces, el resultado no importa, porque el resultado fue satisfactorio. El problema es que hubo una cuestión, aunque sea de forma, que no afectó al fondo, pero la autoridad no lo ve así. Y es a lo que tenemos que estarnos enfrentando. Dice, ¿por qué no es bueno que los pacientes, Octavio Barroso pregunta, ¿por qué no es bueno que los pacientes tengan copia de su expediente clínico? Ok. ¿Por qué no es bueno? El paciente va a solicitar la copia del expediente clínico, pero tiene que hacerlo por los conductos habituales, por los canales oficiales. Nosotros no tenemos por qué darle el expediente clínico. ¿Por qué no es bueno que lo tenga si yo lo tengo bajo mi resguardo? Porque si el paciente tiene copia del expediente clínico y yo se la di sin tener la autorización para hacerlo, quien va a tener un problema soy yo porque no tengo la autorización para porque yo no soy dueño del expediente. En una institución pública, doctor. En lo privado, ustedes son dueños de sus expedientes. En una institución pública, el dueño es la institución que lo genera. Por aquí me pregunta la doctora Sandra Chavarría Romero, ¿cuál es o en qué consiste la sanción administrativa no grave? Las sanciones administrativas no graves, como ya les había platicado, consisten en amonestación pública o privada, destitución, suspensión, en el cargo, comisión o el empleo o la inhabilitación. La diferencia es que las sanciones graves, ahí se les va a cargar también lo que es la sanción económica. Ok. A ver. Ok. ¿Cómo defenderse de las demandas institucionales por la mala calidad? Nos pregunta el doctor José Martín Anaya Fernández. ¿Cómo defenderse de las demandas institucionales por la mala calidad que refieren los pacientes al considerar que 15 minutos no son suficientes? Ok. ¿Cómo nos vamos a defender? Primero, evitando, yo sé que es muy complicado, doctores, que ustedes vean a un paciente cada 15 minutos. Aparte, es una carga de trabajo súper complicada para ustedes. ¿Yo qué les puedo pedir? Que no, hay muchos médicos que me ha tocado ver que rebajan esos tiempos todavía.
¿Por qué? Pues quién sabe cuál es la atención que le dan a los pacientes, pero disminuyen todavía ese tiempo. ¿Y qué pasa? Los directivos ven a esos doctores y están viendo, es que dices, si tú viste un paciente en menos de 15 minutos, lo viste en 10 minutos, tus demás compañeros pueden hacerlo. Esa es una. La segunda, el que ustedes tengan una obligación que les esté, y es entre comillas la obligación, porque ustedes tienen la libertad prescriptiva. Ustedes no se les puede obligar a mantener o sostener estos controles de calidad, estos controles de cantidad, perdón, porque ustedes lo que tienen que otorgar al paciente es calidad. Entonces, yo les sugiero que ustedes adecúen sus tiempos. Obviamente se van a echar a los jefes encima, pero ustedes digan que la obligación como médicos, por ahí alguien ya me preguntó y me comentó, tenemos obligación de medios. Y esos medios incluyen el tiempo, el escuchar al paciente, al valorarlo correctamente y hacer los estudios que considere pertinentes. Y ningún jefe, eso significa la libertad prescriptiva, ningún jefe, ninguna autoridad me tiene por qué venir a decir a mí qué es lo que tengo que hacer o cómo es que tengo que yo darle la atención a un paciente. Ok. Me pregunta... dice José Ignacio Guzmán, ¿está uno obligado con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, fracción 2, a denunciar la mala práctica de un compañero o superiores que estén perjudicando gravemente la salud de los enfermos? Yo les voy a comentar una cosa muy sencilla, doctor. Como yo tengo mi libertad prescriptiva, a lo mejor no estoy haciendo las cosas correctamente desde el punto de vista de otro compañero. Entonces, nosotros lo que recomendamos, yo no recomiendo que vayan a reportar al directivo o que vayan a reportar a sus jefes. Yo recomiendo que señalen y dejen constancias de la falta de recursos y la falta de cobertura que tienen ustedes y la escasez de materiales. Eso yo lo que recomiendo. No que acusen a los jefes y menos que acusen a los compañeros. Les voy a explicar por qué, doctor. Porque muchas veces, les digo, a lo mejor lo que es correcto para mí no es correcto para el otro compañero. Y no se vale atacarnos entre nosotros. Yo, aparte de estas pláticas, las que doy de repente a los colegios, yo les comento que el problema es que de repente nos atacamos. Los profesionales de la medicina se atacan entre ustedes. Y es una tristeza porque si vieran ustedes el impacto que tienen como gremio, no se la creerían. El problema es que no se ponen de acuerdo, doctor. Aquí la cuestión es de que se pongan ustedes de acuerdo y ustedes como gremio, ustedes paralizarían al país. Había un amigo que me decía que el sindicato más poderoso de México era el de los maestros. Y ciertamente sí lo es porque sí está organizado. Pero el más poderoso gremio que existe es el de la medicina. El problema es que no se ponen de acuerdo. Entonces, estos son momentos de unirse, de fortalecerse como grupo. Yo no recomiendo que acusen a nadie si no está dando bien el servicio. Quizás a lo mejor lo podemos hacer en cortito y decirle, oye, ¿sabes qué? Pues yo no creo que sea correcto lo que estás haciendo. No creo, pero no te puedo decir cuál es mi postura, porque pues aquí también no vamos a permitir que otro médico venga y me diga lo que tengo que recetarle a un paciente. Dice,
Ricardo Dávila dice, si me encuentro atendiendo un área de hospitalización y me dan un escrito de mi jefa que vea pacientes en otra área de COVID en otro piso, que vea las dos áreas a la vez, no, doctor. Nadie poseemos el don de la ubicuidad, doctor. Y hay un principio de derecho, y este principio dice que nadie está obligado a lo imposible. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo estar en dos lugares a la vez. Así es de que si me mueven de un área, pues voy a estar al área que me movieron. O si me dicen, sabes que vas a estar de tal turno a tal turno, pues ya es otra cosa, pero no puedo estar en los dos lugares a la vez. Aquí sería nada más en cuanto al documento que me están dando y a dónde me vaya yo a tener que ubicar. Dice María de Jesús Kim Valdivia. Buenas noches a todos. ¿Qué documento se debe generar cuando se nos asigna como médicos para continuar la atención de un paciente que solicitó cambio de médico y o para dar continuidad al manejo por inconformidad del tratamiento, trato o resultados pacientes con presencia de complicaciones? Si me dan, en una institución por fuera, doctora, se deben de generar las responsivas médicas. En instituciones del sector público no se generan estas responsivas médicas porque lógicamente ustedes ya tienen un sistema de seguimiento de los pacientes. ¿Qué pasa en el momento que me turnan a mí un paciente? Yo voy a registrar que es paciente de primera vez para mí, que me fue turnado de otro, en el mismo expediente clínico, que es la primera vez que me fue turnado y ya de ahí todo lo demás, hay que registrar si le están pasando el expediente también, doctora. Si no le están pasando el expediente, hay que dejar la constancia. Todo hay que dejar constancia en el expediente clínico. Y si no se puede, no, perdón, y agregar, si se puede, escritos a los directivos, cuando sea necesario, cuando creo yo que, no que el hecho de que quede en el expediente clínico no va a ser suficiente. Ejemplo, ahorita lo más común, no tengo mi EPP. Lo voy a dejar por escrito en el expediente, sí, pero no funciona tanto. Hay que hacer un escrito solicitando, también para generar el antecedente. Ok, Alzan. ¿Nos podría ahondar el término de actividad administrativa irregular del artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Ok, este artículo va encaminado a lo que es la responsabilidad patrimonial del Estado. Y la actividad irregular es precisamente a que no se dio o no se dio, vamos a bajarlo a la atención médica, que no se dio la atención médica conforme a lo establecido por la Lex Artis. Y la Lex Artis, pues ya saben que es todas y aquellas normas que son aplicables en cuanto al seguimiento o para dar el manejo a un paciente. Marian Luna me pregunta que cuánto tiempo debemos de tener el expediente clínico. En sus consultorios, en los consultorios particulares, la obligación es de 5 años. Le pregunto porque, lo comento así porque me pregunta como si fuera en cuanto a consultorio, pero también las instituciones tienen la obligación de conservar los 5 años posteriores al último acto médico realizado. Dice el doctor Neftalí Torres, me tocó vivir porque fui involucrado en un caso administrativo sin estar relacionado, caso muy sonado en el país, sucedió en el estado de Chiapas, con la entrega de un féretro sin el cuerpo del bebé, solo basura. Mi compañero que tenía el cargo administrativo y ese fin de semana no asistió
fui sancionado con despido de inmediato y sin un proceso legal, la falta grave y procede sin... aquí hay dos cosas que aclarar. Una cuestión es la situación administrativa, que es como servidores públicos. La plática es para orientarlos que los trabajadores del IMSS, del ISSSTE, de las secretarías de salud, son servidores públicos, pero también hay instituciones que operan como trabajadores. Por ejemplo, tienen esa doble característica. En el IMSS son trabajadores que los pueden mandar llamar a jurídico y ahí hacen sus procedimientos y ahí los pueden rescindir y esa es una cuestión meramente laboral. El procedimiento administrativo es distinto, ahí sí hay formalidades, doctor, y es muy difícil que no se hubiera llevado el proceso administrativo. A lo mejor usted lo que me está comentando fue una cuestión laboral y que ahí pues el patrón, como dicen por ahí, pues él tiene la pluma y él firma las rescisiones. El doctor José Antonio Pérez me pregunta cuánto tiempo tiene de vigencia la solicitud de una indemnización. ¿Cuánto se tiene para hacer una reclamación? Hablando de responsabilidades administrativas, la prescripción, déjenme, no les comenté las prescripciones. La prescripción en el anterior procedimiento era para faltas graves, para faltas no graves, era de 3 años. Cuando se trataba de faltas graves, la prescripción era de 5 años. Con la nueva ley, la prescripción para las faltas no graves son 3 años y para las faltas graves aumentó a 7 años. ¿Cuánto tiempo tiene el paciente para reclamar? Las prescripciones que les estoy hablando es para que lo sancionen. ¿Y cuánto tiempo tiene el paciente para reclamar? Son 2 años. Me preguntan que cuando se solicita copia del expediente por los canales legales, se debe de expresar por el solicitante el asunto y procederá solo para eso. Estoy en lo cierto. Parcialmente, doctor, anteriormente así lo especificaba la norma oficial mexicana del expediente clínico, pero la 168. Ya la 004 ya no especifica ya ni siquiera debe de especificar para qué lo quiere y solamente para eso se va a ser utilizado. No. La reforma a la norma oficial mexicana 004 incluyó lo que era la cuestión de datos personales. Entonces esto amplió la posibilidad de que el paciente obtuviera copias de los expedientes para cualquier situación. Esto va en concordancia con la pregunta del doctor Adán del Valle Gómez. De acuerdo a la ley de transparencia, el paciente puede solicitar su expediente cuando quiera y no se puede negar. ¿Es correcto? El expediente no se le puede entregar, se le pueden entregar copias, pero tampoco es obligatorio que se las entregue usted directamente. Puede esperar a que el paciente acuda a los institutos de transparencia o a los conductos legales, algún juez. Ya para evitar situaciones, sí se le puede dar la copia. El expediente no, porque la obligación de resguardar el expediente clínico es de quien sea su propietario. Porque como les decía, tienen la obligación de conservar los 5 años. Si nosotros le damos copia, le damos el expediente al paciente y a los 4 años nos lo pide la autoridad, no vamos a tener el expediente y vamos a incurrir en responsabilidad y no podemos decir es que se lo dimos al paciente porque la autoridad va a decir no, debiste de haberle dado copia, el expediente tú debiste de haberlo conservado. Norma Juárez, ¿cómo puede calificar una autoridad una falta en el tratamiento médico si no tiene los conocimientos médicos necesarios para poder dar un fallo?
Muchas veces, doctora, en los órganos internos de control, como en muchas instancias judiciales, los juzgadores no tienen conocimientos y se apoyan en dictámenes periciales, pero en el caso particular de los órganos internos de control, regularmente ya van con una opinión técnico-médica de la institución. Muchas veces ya llevan una opinión del IMSS, ya llevan una opinión. Hay un comité en el IMSS que se llama el Comité Bipartita, que allí es donde interviene el representante patronal y el obrero, y cuando presentan una queja, ahí pueden decir, es procedente desde el punto de vista médico o porque ya hubo una opinión de servicios médicos, etcétera, etcétera. Ok, Alicia Alejandra Ramírez nos pregunta qué nos puede decir con respecto a regulación de telemedicina o consulta telefónica. Desde mi punto de vista, no lo hagan. Las consultas electrónicas o telefónicas no las hagan. Le están llamando orientaciones virtuales no vinculantes. ¿Qué significa esto? Que ustedes no van a dar tratamiento. Por ejemplo, ¿cómo puedo dar yo una orientación ahorita con el problema de COVID? Me habla un paciente y me dice, ¿sabes qué? Pues traigo tos, traigo tanto de temperatura, traigo malestar en el cuerpo cortado, etcétera, etcétera. Usted la orientación que le puede decir, sabes que ve a un centro de salud para que te revisen. Usted no puede darle ahorita, por ejemplo, un antiviral, un retroviral, no se lo puede diagnosticar. Yo estoy en contra de las consultas vía WhatsApp, telefónicas, porque el problema es que no tenemos el paciente a la vista, no lo tenemos directamente enfrente de nosotros. Por eso no las recomiendo. Y no están reguladas, doctora. A ver, ahora vamos a... Se le da copia del expediente o resumen del expediente. Lo que se le puede dar de inmediato es el resumen. Sí se le tiene que dar copia, les digo, pero se pueden esperar a que se lo solicite por medio de los institutos de transparencia de los estados o a nivel nacional. Dice Alzan, nuestra obligación es de medios y de seguridad para con el paciente, ocasionalmente de resultados. Cuando estos se pactan, por el otro lado, el paciente clínico es del paciente, el expediente clínico es del paciente y la institución lo resguarda y se tiene la obligación de entregarlo. Ok, aquí hay dos cosas. La medicina jamás va a ser de resultados. Por lo tanto, yo le sugiero nunca garantizar ninguna atención médica. La medicina es de medios, incluso ya hay tesis al respecto, donde están especificando que la medicina es de medios, nunca de resultados. El expediente clínico no es del paciente, la norma oficial mexicana. Los datos clínicos, los datos personales que aparecen en el paciente sí son del paciente, no el documento, porque la norma oficial mexicana del expediente clínico dice que el expediente pertenece a quien lo genera o a la institución que lo genera o al personal que lo elabora. Dice Silvia Pérez. Ante una emergencia sanitaria queda inhabilitado el principio de derecho, ¿es cierto? Ok. No es una emergencia sanitaria. Ahorita estamos en una emergencia sanitaria. Es una contingencia sanitaria, doctora.
es un juego de palabras que está utilizando el gobierno, porque ya la contingencia sanitaria puede haber restricción de ciertas garantías y de ciertos derechos, como por ejemplo el derecho al libre tránsito, el derecho de expresión. Va a haber algunas limitaciones de derechos, por eso no se ha declarado la contingencia sanitaria. Y es a lo que se refiere con el inhabilitado el principio de derecho. No, algunas garantías o derechos fundamentales se suspenden cuando se dicta o se decreta un estado de excepción. Ahorita no lo estamos, por eso es solo una emergencia, no es una contingencia sanitaria. Todavía tiene que participar el Congreso del Estado y decretarla el presidente de la República. Es una cuestión más compleja que todavía no entramos en esto. Dice el doctor Adrián Cajica León, en el caso particular de instituciones públicas donde los consentimientos informados son genéricos para las cirugías y uno lleva su propio consentimiento, ¿es válido integrarlo al expediente institucional o yo lo respaldo aparte? Sí es válido, doctor, y de hecho la sugerencia es que ustedes hagan sus propios consentimientos porque los consentimientos que generan en las instituciones son muy vagos y son, aunque el nombre correcto son cartas de consentimiento informado, los, los formatos que se trabajan en las instituciones tienen muchas carencias, son muy genéricos y obviamente son cartas específicas. Las de cada procedimiento deben de ser cartas específicas, no generales. Ok, el doctor Domingo Peña Niña. Ante una sanción injusta de la institución, ¿se tiene derecho a recurrir a un tribunal contencioso administrativo, doctor Domingo? Ok. Bueno, la pregunta es de República Dominicana. Supongo que sí, doctor. En México, ante una resolución administrativa injusta, se puede acudir a demandar, se llama un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Si es una cuestión laboral, como les platicaba, se tendrá que acudir a una junta de conciliación y arbitraje. A ver. Si un paciente acude a solicitar una consulta en una institución pública, llámese con los jefes de servicio porque trae amparo donde menciona el juez que se le va a otorgar atención, pero al paciente se le otorgan las citas que él solicita y no acude, ¿cómo se puede realizar una suspensión de dicho amparo? Lo tendrá que hacer el servicio jurídico de la institución o el especialista puede solicitar la suspensión del amparo. Aquí hay dos eventos y lo más seguro es uno puede solicitar que se sobresea el amparo por la falta de interés del quejoso, pero como son cuestiones que implican la pérdida de la vida, es complicado que el juez se aviente a sobreseer el amparo. Entonces, pues va a seguir ordenando que la autoridad o la institución siga respetándole las citas, porque a final de cuentas, también la cita
no se sabe por qué dejó de acudir. Entonces, yo creo que muy difícil el juez va a sobreseer el amparo. Por aquí me pregunta qué le denomina falta grave en la ley federal. eh, en la ley federal administrativa. Las faltas graves en la ley general del procedimiento administrativo, perdón, la ley general de responsabilidades administrativas son las que ya les platiqué: cohecho, uso indebido de atribuciones, peculado, desvío de recursos. Y las faltas graves en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas del Servicio Público prácticamente son similares o son las mismas, nada más no tienen estos nombres de cohecho, peculado. Prácticamente son las mismas, a diferencia de que a la anterior ley prácticamente decía que pueden ser faltas graves o serán faltas graves estas, y no especificaba que la sanción correspondiente, por ejemplo, las multas, serían nada más en cuestiones de faltas graves. En la nueva ley sí. Entonces, los médicos espero que no les vaya a pasar ninguna situación de peculado eh, o de cohecho. Rosa Itzel Bricio Ramírez, ¿hay algún artículo o ley que refiera a los 5 años que hay que almacenar el expediente clínico? Sí, doctora, es la norma oficial mexicana del expediente clínico, que es la 004 del 2012. Vamos a ver, vamos a continuar. Vamos a tratar de sacar las mayores preguntas que sea posible. Y espero que pueda responderlas. Dice Oscar, muchas preguntas, muchas felicidades, Sí. muchas felicitaciones. Muchas gracias, licenciado. Si quieren, pues ahí están las redes sociales de Medical Legal Center. Con todo gusto podemos dar las respuestas por el correo. Ahí están los datos. Muchas gracias, maestro Dávila. Quedamos a sus órdenes, y gracias a todos por la atención. Muchas gracias a todos los médicos que nos acompañaron y a todo al demás personal de los servicios de salud. Licenciado Oscar, hay muchas todavía más preguntas, licenciado Oscar. A mí me gustaría que que si alguien además tiene más preguntas, nos la pueda hacer a los correos de atención.mlc@gmail. Repito, atención@gmail. No, es atención.mlc@gmail.com. En Facebook también tienes muchas preguntas. Me están pidiendo tus datos, ya les di los teléfonos para que los contactáramos. Claro que sí. Muchas preguntas también en Facebook, bueno, ya las estaremos contestando. Claro que sí, con todo gusto. Como siempre, un agradecimiento especial al licenciado Oscar Alcaraz Paz, con toda la experiencia en procedimientos administrativos, como ya lo vieron. Un agradecimiento también especial a Yo Soy Médico 17, que nos presta su plataforma de Facebook. Hoy sí se pudo hacer nuestra conexión, entonces nos está viendo más gente. Yo quisiera también platicarles, ante la cantidad de preguntas y felicitaciones que tiene el licenciado Oscar Alcaraz, que si alguna de sus agrupaciones médicas o si pertenecen a un hospital público o privado y quisieran acceder a estas pláticas de manera privada, esto es tener el tema con el licenciado Oscar Alcaraz de procedimiento administrativo para un grupo cerrado, solamente para sus colegios
o para sus agrupaciones médicas, asociaciones médicas o sesiones de hospital públicas o privadas, con mucho gusto, por favor, ayúdenos a contactarnos a través de nuestras redes sociales de Medical Legal Center, a través de Facebook, Twitter o Instagram. Y también en el correo atención.mlc@gmail. Ahí podrán también solicitarnos estas pláticas, sus contactos, nos comunicamos y generamos estas mismas pláticas para sus grupos cerrados, con mucho gusto. La plática de mañana, como ustedes saben, tiene que ver con la discriminación para los profesionales de la salud en este tema que es COVID-19. ¿Qué hacer, qué no hacer, qué se está presentando, cuál es el escenario? Y los esperamos con mucho gusto. El licenciado Óscar Alcaraz, como siempre. Gracias, buenas noches. Espero que te des el fin de semana para contestar todas las preguntas, porque son muchas. Sí, claro que sí. Las felicitaciones también. Gracias, muy amable. Y un agradecimiento especial, licenciado Óscar Alcaraz, que es mi compañero de batallas. Hay muchos casos que tenemos anécdotas interesantes que no nos dejan dormir a veces, pero es parte de nuestra responsabilidad sacarlos adelante. Muchas gracias y vivimos para ustedes. Gracias, buenas noches.